La saga del Justiciero, liderada por la impecable actuación de Denzel Washington, fusiona acción vibrante con una narrativa reflexiva sobre la búsqueda de justicia y redención. En El Justiciero de 2014, McCall, interpretado magistralmente, se ve impulsado por un instinto de justicia, desencadenando eventos reveladores de su oscuro pasado. En El Justiciero 2 de 2018, amplía la trama con venganza y complejidades morales, manteniendo la intriga y acción característica. En El Justiciero 3 en 2022, la saga alcanza su apogeo. McCall enfrenta su mayor desafío en una trama que equilibra espectaculares escenas de acción con momentos de humor, drama y romance. El cierre satisfactorio demuestra la maestría de Denzel y Washington y consolida la saga como una destacada serie de películas de acción y reflexión. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de llena incertidumbre y emociones a flor de piel. Robert McCall, un retirado de la CIA, lleva una vida tranquila trabajando en una ferretería, donde intenta ayudar a su amigo Ralph a mejorar su salud y convertirse en guardia de seguridad. Su rutina incluye visitar un bar para tomar algo y leer. Todo cambia cuando conoce a Terry, una prostituta de la mafia que termina en el hospital después de ser golpeada. ¿Entiendes? Para liberar a Terry, Robert intenta comprar su libertad, pero los mafiosos se niegan, enfrentándose a la violencia. Robert se defiende hábilmente, eliminando a los mafiosos. La mafia envía a un ruso para investigar, mientras Ralph decide dejar su trabajo de guardia de seguridad para ayudar a su madre. La trama se complica cuando Robert descubre que unos policías corruptos quemaron el negocio de la madre de Ralph. Se enfrentan a ellos y Ralph, al final, decide seguir siendo guardia. Mientras tanto, el ruso sospecha de Robert y un policía corrupto llamado Frank se une a él para destruir los negocios de la mafia. Solo queremos saber si alguno de los comensales puede recordar algo sospechoso de aquella noche. La tensión alcanza su punto álgido para la mafia, liderada por el ruso tomando como rehenes a todos en la ferretería. Robert responde de manera letal, utilizando incluso una pistola de clavos. Posteriormente viaja a Rusia para vengarse, eliminando a todos los mafiosos, incluido el jefe. Finalmente regresa a casa, donde Terry le agradece por su valentía y ayuda. Voy a extrañarte, Robert. Ya tienes tu historia. Gracias. En El Justiciero 2, Robert McCall se convierte en un conductor de Uber, utilizando su viaje para ayudar a quienes se encuentran en el camino. Durante su trayecto destaca su ayuda a Brian, Miles y Fátima. La trama se inicia con una misión en Turquía para salvar a una niña, entregándola a su madre. Nos adentramos en la vida de Miles, un talentoso artista en malos pasos, y Fátima, quien extraña su pueblo y se dedica a su huerta. La trama se complica cuando la mafia mata a una pareja, atrayendo la atención de Susana Ramírez y su compañero Dave. Que abras la boca. Después de una cena con Robert, Susana es asesinada en su departamento. Determinado a descubrir la verdad, Robert consuela al esposo de Susana y promete justicia. La investigación revela que la mafia fue responsable de la muerte de Susana, pero la justicia se impone cuando la misma mafia enfrenta consecuencias mortales. Entretanto, Robert aconseja a Miles sobre sus elecciones, alentándolo a seguir sus sueños. Tienes talento. Tienes una oportunidad y no quiero ir de tu entorno, que si tu mamá no te dio algo, que si los blancos no te dejan, tienes una oportunidad. En su investigación, Robert descubre que el culpable de la muerte de Susana es su propio compañero, Dave. Este le revela que, al no trabajar para el gobierno, buscaba dinero y temía ser descubierto por Susana. Aunque Robert lo amenaza, la familia de Dave llega y por principios, Robert se retira. Mientras tanto, Miles pinta el departamento de Robert y es capturado por malhechores asociados a Dave. En una pelea final bajo una tormenta, Dave confiesa tener a Miles como rehén y amenaza con dispararle si Robert no se rinde. Deja que te vea y ya no mato al chico. Robert triunfa, rescata a Miles, quien decide entrar a la escuela de arte. Más tarde, Fátima exhibe un mural frente a su huerta, y Brian, con la ayuda de Robert, finalmente encuentra a su hermana perdida hace años. Aunque los métodos de Robert son oscuros, su intervención llega a finales positivos para quienes cruzan su camino. En El Justiciero 3, la historia comienza con Lorenzo Vital, un matón llevando a su nieto a casa aislada en Sicilia. Al llegar, Lorenzo envía a su nieto al vehículo mientras él investiga una extraña presencia en la casa. Descubre que sus secuaces han sido asesinados por un ex marín de los Estados Unidos, nuestro protagonista, Robert McCall. Tras una intensa confrontación, Robert revela que busca algo en posesión de Lorenzo.
Después de eliminar a los matones y a Lorenzo, Robert se encuentra con el nieto de Lorenzo, a quien advierte que se quede quieto. Resta in macchina. ¿Ok? Sin embargo, el niño sorprendentemente le dispara a Robert por la espalda y huye. A pesar de estar herido, Robert logra abordar un ferry de regreso a tierra. Esa noche cae inconsciente al detenerse mientras conduce, pero es encontrado por el carabinero Gio, quien lo lleva al hospital del pueblo. El médico Enzo lo ayuda y al despertar Robert descubre que Gio lo rescató. Mientras intenta regresar a casa, Enzo le ofrece un lugar donde quedarse debido a la gravedad de su herida, iniciando así un nuevo capítulo en la vida de Robert en Sicilia. ¿Y su nombre? Roberto, sí. Después de recibir cuidados de Enzo, Robert, ahora recuperándose, explora el pueblo siciliano con un bastón, evitando a la policía. En una acogedora cafetería conoce al dueño y a Amina, la camarera, quien le sirve su mejor café. Gio, el carabinero, llega con su hija, Shaira, reconociendo a Robert. Mientras Amina entretiene a la niña, Gio le entrega las llaves del auto a Robert, asegurando que no revisó sus pertenencias y que el vehículo está estacionado detrás de la estación de policía, disponible para él cuando se sienta mejor. No revisé sus maletas. Gracias. Posteriormente, Robert realiza una llamada anónima al grupo de operaciones financieras de la CIA, proporcionando información sobre una bodega en Sicilia vinculada al tráfico de drogas disfrazado como transacciones comerciales, antes de desactivar su teléfono. Entonces no me equivoqué de número. Escucha, amigo. Robert se integra a la comunidad siciliana, conociendo a los lugareños y descubriendo la presencia de una banda mafiosa que extorsiona al pueblo exigiendo pagos. Observa a Angelo, un vendedor siendo golpeado por Marco, un miembro de alto rango de la mafia. Este amenaza con volver para cobrar la próxima semana. La prossima settimana, no. No, ma non c'è problema, non c'è problema, davvero. Los mafiosos se dirigen a un edificio donde el líder de la camorra está forzando evacuaciones, revelando un plan para desarrollar hoteles y casinos en el pueblo. Mientras tanto, Robert comparte una cena agradable con Enzo y se ofrece a ayudar con los mandados diarios. En el mercado visita la tienda de Angelo, quien se niega a aceptar el pago, considerándolo un honor. Simultáneamente, agentes de la CIA, siguiendo la pista de Robert, descubren una bodega con millones en efectivo y bolsas de drogas escondidas, desencadenando una investigación. ¿Cámaras? Todas se apagaron al mismo tiempo. Días después, Emma y su colega Frank intensifican la investigación del caso mientras Robert recupera sus mochilas y planea dejar el pueblo. Sin embargo, es detenido por el sonido de una campana que anuncia la urgencia de la tienda de Angelo. Descubre que los mafiosos incendiaron la tienda por falta de pago. A pesar de la impotencia de la comunidad, Robert, junto con algunos habitantes de Gio, ayuda a limpiar el desastre. Gio revisa las imágenes del atentado y contacta a la Policía Central Italiana para investigar una furgoneta vista cerca de la tienda. Proprietario di un furgone Ford sospettato di incendio doloso. Días después, Robert disfruta de su café en la cafetería cuando nota a Emma intentando fotografiarlo secretamente. Al confrontarla, responde con vaguedades y la aconseja enfocarse en su trabajo. Emma sorprendentemente lo llama por su nombre al despedirse, dejándolo perplejo. Más tarde, Gio percibe una llamada informándole que la escuela de su hija Gaby terminó antes de lo previsto. Al investigar, descubre que un oficial la recogió esa mañana. Signora Marta, avete visto Gaby? È venuto a prenderla uno dei vostri, poco fa. Al regresar a casa, encuentra a su familia cautiva por la banda, liderada por Marco, quien lo golpea y amenaza con matar a su familia si interfiere. Esa tarde, Robert nota a Gio saliendo del consultorio de Enzo con marcas de sangre en la cara. Al preguntarle, Enzo menciona que es un problema común causado por la banda, comparándolo con un cáncer sin cura. Al día siguiente, Robert se encuentra con Emma en la iglesia, donde ella confirma que Lorenzo estaba en la lista de los más buscados de Interpol durante una década, revelando la magnitud de su operación. Vine a decirte que no eres una persona de interés. No. Emma cuestiona las intenciones de Robert, pero él desvía la conversación sugiriendo que debería investigar por qué estas actividades de contrabando eran un blanco. Esa noche, en un restaurante, Gio y su familia son interrumpidos por Marco, quien exige ayuda para preparar un barco. Robert, presente en el lugar, interviene y pide a Marco que deje en paz a la familia. Marco lo amenaza, pero Robert, expresando su afecto por el pueblo, le advierte sobre las consecuencias si no cumple. A pesar del desdén de Marco, Robert retuerce su hombro, ordenándole dejar el arma y salir con sus hombres. Mientras Marco planea su venganza, Robert hábilmente utiliza una furgoneta para atropellar a uno de sus matones y se enfrenta valientemente al resto, prometiendo resistir cualquier amenaza contra el pueblo. En medio de la pelea con Marco, este amenaza a Robert con un cuchillo, pero la indiferencia de Robert lo lleva a retorcerle la mano y clavarle el cuchillo en el cuello, poniendo fin a la amenaza. Al día siguiente se revela que el dinero encontrado en la bodega está vinculado a un acto terrorista,
llevando a Emma a darse cuenta de que la banda financia directamente el terrorismo al pagar el contrabando de drogas en Sicilia. Especula que Nápoles sirve como punto de tránsito principal y sospecha de la participación de otra banda. Determinada a desmantelar la cadena, Emma inicia una investigación entrevistando a miembros clave de la banda. Al solicitar la colaboración del jefe de Nápoles, descubre que está involucrado en actividades ilícitas. Durante el funeral de Marco con la mansión de Vincent, el jefe de policía informa a Vincent sobre investigaciones de la CIA. Vincent, enfurecido, le corta la mano y la amenaza para centrarse en destruir al responsable de la muerte de Marco. Vincent envía al jefe al hospital con su mano cortada. Emma recibe una llamada de Robert informándole sobre la implicación de la banda en el cartel de las drogas relacionado con el ataque de la estación. La llamada de Robert inadvertidamente salva la vida de Emma, evitando que se convierta en víctima de ataque planeado por Vincent, quien hace explotar su auto. Emma es llevada al hospital donde se encuentra con Frank y le informa sobre la implicación de la banda. Frank, al enterarse, se compromete en encargarse del resto de la operación. Mientras tanto, Vincent toma como rehenes a Gio y su familia, exigiendo la presencia del asesino de su hermano. Ante la falta de información, amenaza con dispararles frente a toda la ciudad. Robert aparece y se ofrece como blanco, solicitando que liberen a la familia. Vincent se niega, argumentando que la gente debe presenciar las consecuencias contra la banda. Tú decides. Yo siempre decido. Sin embargo, la intervención de los habitantes grabando la escena obliga a Vincent a retirarse. Más tarde, Robert se infiltra en su mansión, eliminando a sus guardaespaldas. Vincent, despertando por una gota de sangre, evade un ataque sorpresa, pero finalmente Robert lo obliga a ingerir una dosis letal de sus propias drogas. Aunque intenta huir, Vincent sucumbe al efecto de las drogas en el camino a Nápoles. Al día siguiente, Robert visita a Emma en el hospital, agradecida por su salvación, pero él le deja una bolsa de dinero, compartiendo la historia de un hombre llamado Greg Shear, que perdió su pensión en un ataque cibernético. Emma descubre que Robert siguió las pistas de los ataques, eliminó a Lorenzo y recuperó el dinero que debía a Greg. Al preguntarle sobre su conexión con Greg, Robert aclara que solo se encontraron una vez. Días después, Emma viaja a Boston para entregar las ganancias de toda su vida a Greg. Sorprendentemente, Frank le entrega un paquete con el diario de su madre y una nota de Robert. Al unir las piezas, comprende que Robert es un amigo de sus padres y ex agente de la CIA. La película concluye con los residentes del pueblo celebrando su victoria en un partido de fútbol, donde Robert se une a la diversión, participa en movimientos de baile y finalmente se retira de su peligrosa vida, marcando el cierre de la trama. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.